Bienvenidos a otra emisión de Panorama Judicial Televisión. Bienvenidos a otro programa del Poder Judicial de Honduras, donde le damos a conocer a usted cuáles son las actualidades de lo que ocurre en este poder del Estado. También usted conoce las actuaciones de los diferentes juzgados con nuestros invitados especiales que le dan a conocer a usted las actuaciones como servidores judiciales en el Poder Judicial de Honduras. Antes de entrar en materia, le recuerdo a usted, fiel televidente, que puede seguirnos en nuestras redes sociales. El Poder Judicial de Honduras está presente en las redes de mayor popularidad a nivel internacional. En Facebook, búsquenos con el nombre Poder Judicial de Honduras. Búsquenos en nuestra cuenta de Twitter, @PJ de Honduras. Y si usted quiere ver los programas anteriores de Panorama Judicial Televisión, también tenemos nuestro canal de YouTube. Búsquenos en YouTube como @PJ de Honduras y ahí podrá ver usted los 69 programas anteriores que le hemos presentado a lo largo de todo este tiempo en Panorama Judicial Televisión. También le recuerdo, fiel televidente, los días y las horas que nos puede ver. Los sábados a la 1 de la tarde por la señal de Canal 8 en Televisión Nacional de Honduras. Los días domingos a las 8 de la noche por la señal de Suyapa TV Educativa. Y los días lunes con todas sus repeticiones durante toda la semana. Y el día lunes en el Canal 20 a partir de las 6 de la tarde. Recuerde que somos Panorama Judicial Televisión. Para esta semana le tenemos un tema bastante importante, un tema que tiene que ver con toda nuestra sociedad en general. Y es que estaremos hablando de la labor del juzgado de la niñez y la adolescencia. Todos en algún momento de nuestra vida hemos estado involucrados con temas con menores de edad. Pues en este programa esta semana usted va a estar conociendo de la voz de nuestro experto, de un juez de materia, de qué se trata el juzgado de la niñez y adolescencia y toda la competencia jurisdiccional que le abarque. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Panorama Judicial Televisión. Bienvenidos al primer segmento de Panorama Judicial Televisión. Le decíamos al inicio de este espacio informativo que hoy tenemos un tema bastante importante. Estamos seguros de que usted va a prestar mucha atención al desarrollo de este programa, ya que estaremos hablando del juzgado de la niñez y la adolescencia. Y para conocer más de esta temática, hemos invitado a nuestros estudios de Panorama Judicial Televisión al juez de letras de niñez y adolescencia. Él es el abogado Miguel Funes. Abogado, ¿cómo está? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted, Carlos, por invitarnos a este prestigioso programa de Panorama Judicial del Poder Judicial. Así es, la gente está siempre ávida de conocer de estos temas que involucran a los menores de edad. Pero antes de involucrarnos ya en la temática legal como tal, vamos a conocer qué es el juzgado de la niñez y adolescencia. Abogado Funes, ¿qué es el juzgado? El juzgado de la niñez y adolescencia tiene su jurisdicción en el departamento de Francisco Morazán y es el encargado de cumplir, igual que todos los jueces que ejercen en materia de niñez a nivel nacional, cumplir dos funciones que están establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia. Y una es protección de los derechos del niño y llevar a cabo los procesos de menores infractores de la ley, debiendo entender como niño toda aquella persona desde su nacimiento hasta antes de cumplir 18 años. Estas calificaciones están establecidas tanto en el Código de nuestra niñez como en la Convención Interamericana de los Derechos del Niño. En cuanto a la protección, abarcamos de 0 a 18 años y en cuanto a la infracción, de 12 hasta antes de cumplir los 18 años. Esa es nuestra función y en adelante vamos a ir desarrollando la temática en sí de lo que nosotros conocemos y tramitamos, cómo se tramita. Así es. Abogado Funes, usted me ha dicho menores infractores. Ya con los adultos la temática es diferente, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un menor infractor y ya cuando una persona está siendo acusada por otro delito? Ya hablando en el tema de un mayor de edad, ¿verdad? La diferencia es que los menores infractores de 12 hasta antes de cumplir los 18 años, la legislación es diferente. La normativa establece procedimientos que aparentan ser lo mismo, lo único que para suavizar la terminología cambia su método en cuanto a que son infractores de la ley por todas aquellas penas que están estipuladas en el Código Penal y que tienen su condena, con la diferencia que su trámite es diferente y su condena no pasa de 8 años. Esa es la máxima pena que se le puede colocar a un niño infractor de la ley, eso de acuerdo a un grupo etario que también el Código ya lo tiene establecido. Así es, ya ve, muy importante usted porque los delitos, aunque puedan ser los mismos, en el caso de los menores de edad, que pueda ser
acusado de asociación ilícita o asesinato, para citar algunos ejemplos. En el caso de que se presenten contra los menores infractores, pues la pena máxima es de hasta 8 años de reclusión. Ahora, una vez ya conociendo esto, abogado Funes, ¿cuál es la labor del juzgado de la niñez y la adolescencia? Proteger los derechos del niño. Estos derechos están consignados en el mismo código, en la Constitución y en tratados y convenios internacionales de los cuales Honduras ha suscrito. Y para mencionar un ejemplo, garantizar el derecho a la educación de un niño. Cuando una escuela privada no quiere darle las notas al niño o subirlas al SACE, que es el sistema que tiene la Secretaría de Educación, para que el niño pueda ser matriculado en otro centro, el centro educativo privado se las niega aduciendo de que el padre no ha pagado las colegiaturas. Entonces viene la solicitud al juzgado de la niñez y nosotros lo que hacemos es garantizar el derecho a la educación al niño, en el sentido de que no es responsabilidad del niño el hecho que el padre no haya pagado la colegiatura. Entonces nosotros garantizamos que las notas sean subidas al SACE y la cuestión de deuda que tenga el padre para con la institución educativa, eso es trámite por la vía civil. Esa es la equivocación que existe en cuanto a este derecho de la educación. Entonces nosotros somos garantes de eso a través de una Fiscalía Especial de la Niñez, que es la que nos somete a consideración la solicitud de esta vulneración de derechos, para que nosotros le garanticemos ese derecho al niño. Me gusta ese ejemplo que ha puesto usted, abogado Funes, y le voy a consultar al respecto. ¿Qué tiene que hacer un padre de familia que esté en esta circunstancia que usted nos ha hecho referencia? ¿Cuál es el procedimiento? ¿A quién tiene que acudir para que se solvente la situación, en este caso del menor? Abocarse en primer lugar a la Fiscalía Especial de la Niñez y Adolescencia, que se encuentra en el edificio del Ministerio Público ubicado en las Lomas del Guijarro, y ellos le van a atender. La fiscal va a presentar una solicitud para garantizar los derechos al niño a la educación en el juzgado, y nosotros estamos en la obligación de atender esa solicitud y en el plazo de 3 días celebrar una audiencia con las partes, que son el padre del niño, el director del colegio, la fiscal y un representante de educación. En esa audiencia nosotros dilucidamos cuál es el problema. El niño falló en sus notas, ese es un problema muy propio del niño, pero no es para que le vulnere el derecho a que el niño pueda ser matriculado o trasladado a otro centro. Nosotros obligamos prácticamente a los colegios que inscriban esas notas en el SACE para que él pueda ser inscrito en otro colegio, y que le explicamos al director del centro, porque no tienen orientación legal, que deba de acudir a la instancia civil a reclamar su deuda que le deben por colegiatura retrasada. Así es, muy importante. Ya ven ustedes, televidentes, rápidamente le hemos dado a conocer un ejemplo de mucha trascendencia, porque es algo repetitivo. No podemos obviar que ocurren estos inconvenientes en el sistema educativo nacional, y la iniciativa nuestra aquí en Panorama Judicial siempre es apoyar a todos los padres, a nuestros televidentes, a los usuarios del Poder Judicial de Honduras, y los invitamos a que se acerquen tanto al Ministerio Público o al Poder Judicial, en este caso al Juzgado de la Niñez y Adolescencia, para ayudarles en este caso y otros muchos, ¿verdad, abogado? Es correcto. De repente desconoce la ciudadanía, incluso los abogados, defensores privados, el mecanismo de garantizar el derecho a la educación o a la salud, inclusive a la intimidad del mismo niño, y no saben dónde acudir. Pero sí tenemos las instancias, Fiscalía de la Niñez y Juzgado de la Niñez. Cualquier padre que solicite garantizar el derecho a la educación, a la salud, puede abocarse donde nosotros y gustosamente le vamos a atender. Vamos a señalar las audiencias en los plazos establecidos en el código, que son rápidas, 3 días, y estamos señalando audiencias. Bueno, ya que usted ha invitado a la población a que se aboque al Juzgado de la Niñez y Adolescencia, ¿cuál es la dirección de ustedes en el caso de las personas que nos están viendo y dicen, pucha, yo quiero que me ayuden a resolver esta situación? ¿Dónde los encuentran? Estamos ubicados en el barrio El Obelisco de Comayagüela, en el antiguo local donde funcionó Banco Capital, que ya no existe el banco, pero es un referente. Es frente al Parque El Obelisco. Es la tercera avenida entre 13 calles de Comayagüela. Creo que también en ese edificio funcionó el Instituto Alfa, ¿verdad? Durante muchos años. ¿Estamos hablando del mismo local? No, el Alfa estaba más abajo. Está más abajo. Sí. Pero sí queda en la calle de Banadesa, ¿verdad? En el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, la cuesta esa que todos conocemos de ahí del Obelisco, por ahí también sí, se puede llegar de una manera fácil.
Si venimos, por decir un punto de referencia, del Zonal Belén bajando hacia Comayagüela, hay que pasar enfrente del Banco Banadesa y a la izquierda, en la esquina, antes del parque, está el edificio del Juzgado de la Niñez, que también está el Juzgado de Ejecución, que ese es el rótulo que tiene el edificio, Juzgado de Ejecución, pero ahí estamos los dos, Juzgado de la Niñez y Adolescencia y Juzgado de Ejecución. Igualmente, viniendo del Ministerio de Educación hacia la granja, estamos al nomás pasar el semáforo que está antes del Parque El Obelisco. Así es. A la derecha, antes de subir la cuesta hacia Banadesa, estamos ubicados en esa esquina, es un edificio verde. Así es. Bueno, ya hemos conocido qué es el Juzgado de la Niñez. Ahora existió una unificación en el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, ¿verdad, abogado Funes? ¿En qué consistió? Anteriormente el juzgado estaba denominado Juzgado Primero y Juzgado Segundo de la Niñez. Uno tenía dividido el territorio de Comayagüela y el segundo el de Tegucigalpa. En agosto del 2015 hay una unificación y consistió en que se llama Juzgado de Letras de la Niñez y conocemos jurisdicción en todo el departamento de Francisco Morazán. Ya no hay aquella división de Tegucigalpa y Comayagüela. Al tener esa unificación nos ayudó a tener mejor personal en cuanto a que tenemos 2 secretarias, tenemos escribientes, tenemos trabajadores sociales, tenemos psicólogos, tenemos receptores, motoristas, guardias, policías, que al unificarse son uno solo y formamos un mejor equipo. Así es, ya. Esto me lleva a la siguiente interrogante. ¿Cuál es la organización, estructura de trabajo que ustedes tienen en el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia? Contamos con un juez coordinador, que es el abogado Germán Méndez, con una experiencia de 20 años en el ejercicio de lo que es la judicatura. La Corte lo designó a él como coordinador y gracias a eso él ha sabido distribuir y asignar funciones al personal que, aunque tenga otro nombramiento, nos han colaborado para que el juzgado a nivel nacional, me atrevo a decir, sea uno de los que no presenta mora. En nuestro código está establecido que el proceso debe durar 6 meses. Nosotros estamos sentenciando en 3 o 4 meses máximo. Esto gracias a la coordinación que existe con Secretaría, la Corte nos asignó defensores públicos de planta, la Fiscalía nos asignó los fiscales, tenemos psicólogos y trabajadores sociales en la planta que nos ayudan a evaluar a los niños, lo que nos facilita al momento de dictar una sentencia con criterios de acuerdo a cómo ha vivido el niño en la sociedad y en su ambiente, su desarrollo emocional, intelectual, por estos estudios que nos hacen los psicólogos y trabajadores sociales. Entonces, el juzgado es un modelo piloto a nivel nacional. Yo desearía que ese fuera el modelo a nivel nacional con una estructura como la que tenemos en ese juzgado de la niñez, que nos ayuda a evitar que a través del juzgado en materia de niñez no haya mora en ese juzgado. Muy importante, y es importante también que usted conozca cuál es el número de jueces de letras de niñez y adolescencia que tienen ustedes, o cuántos compañeros más tiene usted, y cómo se distribuyen los casos, abogado. Bien, igualmente tenemos 5 jueces, 5 defensores y 5 fiscales que están trabajando con nosotros. Yo tengo, por un ejemplo, asignado una fiscal y los demás jueces tienen su fiscal y su defensor que trabajan en una audiencia sin necesidad que la labor del juzgado se paralice. Tenemos escribientes también que nos apoyan y eso es lo que impulsa a que no haya rezago judicial en ese juzgado. Tenemos limitantes como todo juzgado, como que no nos hayan dividido, como lo establece el código, que habrán jueces de garantía, que es la primera etapa que llega hasta la audiencia intermedia con un auto de apertura a juicio, y la segunda etapa debe de continuar un juez de sentencia, pero gracias a la buena visión que tiene el coordinador, ha internamente distribuido que somos 5 jueces, el número 1, que es el coordinador, la segunda etapa la conoce el juez número 2. En ese sentido, hasta llegar al 5 nos rotamos y el 5 le pasa al 1, mientras la Corte nombra a los jueces de juicio.
Igualmente, la Corte no ha nombrado jueces de ejecución, sino que lo está conociendo una juez de ejecución de adultos. Entonces son limitantes, pero eso No frena el no trabajo de frena el ustedes. trabajo ni genera rezago judicial. Así es, y esto es muy importante y estamos seguros también que una vez que las autoridades ya tienen conocimiento seguramente de las necesidades que ustedes como juzgado de la niñez y adolescencia tienen y en lo subsiguiente, pues las autoridades, en este caso encabezadas por el presidente, el abogado Rolando Argueta, van a subsanar estas situaciones. Este ha sido nuestro primer segmento. No se separe de nosotros, en breve continuamos con más información aquí en Panorama Judicial. Solo hay una manera efectiva y segura de frenar la extorsión. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Su llamada es confidencial y la reacción de las autoridades rápida y eficaz. Ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al segundo segmento de Panorama Judicial Televisión, este tema tan importante que estamos abordando esta semana, como es el tema de la niñez y adolescencia, esta vez con la labor que realiza el juzgado para beneficiar a los menores que se encuentran en vulnerabilidad, en situación de riesgo, que son menores infractores. Todo esto lo estamos conociendo aquí con el abogado Miguel Funes, quien es juez de letras de la niñez y adolescencia. En cuanto a las regulaciones, en algunas publicaciones, abogado Funes, que puedan existir por los diferentes medios de comunicación, estamos hablando de la prensa escrita y la televisiva también, incluyendo algunos nombres que se pueden dar en la radial. ¿Hay algunas regulaciones en cuanto a temas que involucran a los menores de edad? Es correcto. El Código de la Niñez y Adolescencia ya establece las prohibiciones a todos los medios de comunicación, escrito, hablado, televisivo, igual por medios o mecanismos electrónicos, una prohibición que alcanza que no pueden publicarse datos personales de los niños como nombres y apellidos, datos familiares, no puede publicarse la infracción que pueda haber cometido. Igualmente, por ser sujeto activo, no se le puede publicar esos datos ni tampoco a los sujetos pasivos, siempre que sea niño. Es prohibido la publicación de datos, entrevistas, informes que que revelen datos de niños. No hay que exponer definitivamente por ningún motivo a los menores de edad en este sentido, entonces. No hay que exponerlo, y el medio de comunicación que lo incumpla, la Fiscalía de la Niñez es la garante del derecho a la intimidad que tiene ese niño. Por lo tanto, ya hemos tenido casos en nuestros juzgados donde se le ha presentado la correspondiente denuncia al medio de comunicación y ha tenido que ir a descargar del por qué publicó eso, independientemente de la forma como lo haya hecho, para lo cual el código establece una multa de 20 a 30 salarios mínimos en su techo más alto. Así es, no podemos estigmatizar el tema de los infantes que están en riesgo social tampoco, ¿verdad? De ninguna manera. El tema de niñez está garantizado tanto por el código como por los convenios internacionales con un principio que se llama confidencialidad, y eso abarca todo lo que es los datos del niño y su entorno familiar para que se le proteja y no salga a la luz pública datos del niño, porque esto genera un perjuicio en su crecimiento intelectual del niño. Así es, y esto incluye a los menores infractores, ¿verdad? Que incurren en una falta penal. Igualmente no pueden publicar los medios de comunicación este tipo de datos ni su cara. Por eso cuando salen publicaciones donde han capturado o aprendido niños, el niño aparece de espalda o tapada su rostro, que igualmente en adulto es prohibido. Sin embargo, la policía lo hace, incumpliendo lo que ya establece el Código Procesal Penal, y en cuanto al Código de la Niñez, sí lo están cumpliendo la policía. Así es importante también conocer el tema en que ustedes se basan en cuanto a la ley que aplican. ¿Qué código es el que aplican ustedes, abogado Funes?
Es el Código de la Niñez y Adolescencia reformado en septiembre del año 2013. Teníamos un código anterior, fue reformado y fue adaptado a los convenios que Honduras suscribió, y en base a eso se desarrolla la temática en materia de niñez. De repente se desconoce ese código porque tiene los procedimientos a seguir en cada etapa, ya sea un menor infractor o un niño que se le haya vulnerado algún derecho. Me decía usted también en el segmento anterior que Honduras es parte de convenios internacionales y de los cuales está escrito. Está el convenio de los derechos del niño, también tenemos las reglas de Beijing que establecen mecanismos en cuanto al procedimiento. Hay convenios para erradicar la prostitución infantil, la trata de personas infantes, igual para evitar que niños permanezcan o ingresen a un conflicto armado, cómo deben de ser su participación y cómo se les debe proteger en el caso de que se diera, que no es el caso de Honduras, y otros convenios que garantizan y protegen al niño en todo su entorno, en todo su aspecto integral. Es una protección integral la que Honduras ha suscrito y ha adecuado su norma interna para cumplir con esos convenios. Me llamó la atención que usted nos informaba cuando hablábamos de las regulaciones en las publicaciones también de la parte digital. Ahora con el boom de las redes sociales y con toda la información que está por la plataforma de internet, ¿hay algún cuidado especial que debe existir también en cuanto a estas publicaciones? Ahorita lo que deben de tener cuidado son los políticos porque se aprovechan de publicar o salir a la par de niños porque les dieron una piñata o porque les favorecieron con algo que es un derecho que tiene el niño y que lo debe garantizar el Estado. Tienen que tener cuidado porque hay ONG y Fiscalía de la Niñez que están vigilantes de esto, igual la DINAF ha tirado o emitido comunicados en ese sentido para garantizar que la intimidad del niño en estos procesos que son eleccionarios en nuestro país no se vea vulnerado un derecho a la imagen y a la intimidad que tiene el niño. Así es, muy importante las explicaciones que nos hace el abogado Miguel Funes, él como juez de letras de la niñez y adolescencia, precisamente de este juzgado, que es el tema que nos atañe aquí en Panorama Judicial Televisión. Nuestras recomendaciones son permanentemente tener cuidado con estas regulaciones en cuanto a las publicaciones que se tienen con los menores de edad para que usted no vaya a ser castigado con una infracción de la que nos ha hecho referencia el abogado Miguel Funes. Este ha sido nuestro segundo segmento. Espero que continúe con nosotros aquí en Panorama Judicial Televisión. Ya volvemos. Cuando mi hija tenía 8 años, cuando yo me hice del segundo marido. De ahorita el segundo marido teníamos 14 años de estar juntos y he sufrido. En esos años yo he sufrido por lo mismo que él me estaba destruyendo el hogar con mis hijos. Y sabía que mis hijos estaban viendo lo que él me decía, me tiraba, me decía, bueno, cosas que no tenía que decirme. Entonces yo le dije, bueno, si miras que yo no te sirvo para mujer, vete y andate. Pero si mis hijos no te los entrego, ni un momento, porque mis hijos son míos. A mí me ha costado lo que yo los he tenido y yo sé que no te los voy a entregar. Ellos me decían, mami, ¿por qué mi papi es así? Decía. Le digo, yo no sé, yo no sé qué me pasa, yo no sé qué pasa con tu papá, le decía. Porque el niño más pequeño que va a cumplir 9 años, él me decía. Y ahí yo me ponía y le dije, no, hijo, su papá no los quiere, le decía. Pero ¿qué vamos a hacerle? Y ahí me dice, no, mami, me dice, déjelo que se vaya, ve. Mi papá no los quiere a nosotros, ve.
Pero yo, hijo, les digo, yo no lo puedo dejar de las manos a ustedes, le digo, porque sé que son mis hijos. Mis hijos, le digo, primero son ustedes que él, le digo, porque sé que ellos nunca los ha querido, les ha puesto amor. Entonces el amor más que todo yo se los he puesto. Yo fui a poner la denuncia para que él me lo retiraran de mi casa. Yo lo que quería era que me lo retiraran de mi casa porque yo ya no quería estar con él. Supuestamente yo le dije legalmente a él, andate porque yo no te quiero tener en mi casa. Entonces yo al siguiente día me fui para el juez de paz, juez de policía primero y después pasé al juez de paz y me dijeron, me dice, la abogada no está, me dije, pero yo le voy a hacer una nota, me dice, que se le haga saber a él para que él sepa, me dice, que hay ley para la mujer. Y queremos que hay bastantes instituciones, está la Oficina de la Mujer, está la institución de la OM, esa es la que queremos nosotros que los apoyemos. Hay líderes bastantes de la comunidad que los puede dar un apoyo de la capacitaciones de la violencia doméstica, violencia intrafamiliar. Todo eso nosotros lo recibimos para que sepa valorarse, porque hay muchas mujeres que son muy humildes, son sencillas y no les gusta ni hablar. Cuando yo les estoy impartiendo de las réplicas, les digo, miren mujeres, levanten la voz, dicen las mujeres, es cierto lo que vos decís, el autoestima de nosotros tenemos que tenerlo arriba, no abajo, me dicen ellas. Ahorita el cambio de él, estamos cheque ahorita, estamos bien, ahí en ese caso vamos bien porque yo la lección que yo le di a él lo ha agarrado. Él dice, esta mujer no se le puede decir nada porque ya sale adelante ella, dice. Entonces yo le digo, bueno, ¿y quién se ha dado el valor? Yo me lo he dado. Yo me gusta darme el valor y darme el respeto que me merezco, porque a mí me gusta respetar para que me respetes. Yo vivo una vida ahora, una vida feliz, que yo no me ando poniendo paros ni peros para salir. Yo en el caso mío, cuando yo voy a salir solo le digo a mis hijos, o a mi hija que está conmigo, hija, ya voy a venir, mira que me toca tal capacitación. Él me llama, ¿dónde estás? Estoy en tal parte, recibiendo capacitaciones por parte de educación de niños. Ah, está bien, dale. Eso él a mí no me lo prohíbe. Y queremos que busquemos ayuda, apoyo de todas para nosotros las mujeres ser liberadas, no ser maltratadas. Solo hay una manera efectiva y segura de frenar la extorsión. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Su llamada es confidencial y la reacción de las autoridades rápida y eficaz. Ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al tercer segmento de Panorama Judicial Televisión. Hemos estado hablando con el abogado Miguel Funes, quien es juez de letras de la niñez y adolescencia, abiertamente de este tema tan importante que tiene que ver con el cuidado y control con los menores de edad, que es el tema que nos atañe esta semana aquí en Panorama Judicial Televisión. Siempre que hay el tema de los menores infractores, existe el proceso legal. ¿Cuál es el cuidado o cuál es el procedimiento que llevan ustedes como jueces de letras, abogado Funes? Bien, en primer lugar me gustaría referirme que ha existido un mito a nivel urbano y rural que como es niño no va a la cárcel. Eso es falso
porque nuestra legislación establece que los niños de 12 a 18 años que cometan una infracción a la ley penal son castigados. El proceso es una denuncia ante la policía. Igualmente la policía, con toda su estructura, Policía Militar, Policía Nacional, DPI, pueden aprehender un niño de forma infraganti y ponerlo a la orden del fiscal. Me quiero referir en cuanto a la flagrancia en materia de niñez, que es diferente a la flagrancia de adultos. El artículo 191 del Código de la Niñez establece que la flagrancia es que le encuentren al niño cometiendo el hecho o que sea perseguido materialmente. Esta persecución debe entenderse sin perder de vista al niño, para que se configure flagrancia y lo puedan aprender y poner a la orden de un juzgado. En caso contrario, que no se dé la flagrancia, tienen que interponer la denuncia ante el Ministerio Público va a presentar una acusación y pedirá que se cite al niño o se libre una orden de aprehensión, que en adultos la conocemos como la orden de captura. Los términos son diferentes. No importa el delito o infracción que haya cometido, está tipificado en el Código Penal, se configura delito y la participación del niño, el Ministerio Público tiene suficientes elementos para presentar una acusación al juzgado de la niñez. Nosotros vamos a señalar fechas, si es en el dado caso que requiera una citación, y si es infraganti, el Ministerio Público debe poner al niño a la orden dentro del término de 24 horas y celebrar una audiencia, que es la primera en el proceso y que se denomina, según el Código de la Niñez, audiencia de vinculación al proceso. Esta audiencia de vinculación al proceso en materia de adultos, esta es 2 en 1. En materia de adultos se conoce la audiencia de imputado y la audiencia inicial, pero esta audiencia de vinculación al proceso se llevan a cabo las dos situaciones, tanto la identificación del niño con sus datos generales, personales y de domicilio y sus señas particulares, y se lleva a cabo la inicial de adultos, que consiste en aportar pruebas por parte del Ministerio Público y la Defensa, evacuarlas y resolver. Una vez resuelta esta audiencia, se imponen medidas que están establecidas en el artículo 173 del Código Procesal Penal, a diferencia que la prisión preventiva o detención judicial en nuestra materia de niñez se llama detención cautelar. Detención cautelar. Esa es la medida cuando se manda el niño a un centro de internamiento. ¿Y por cuánto tiempo es esta detención cautelar? Esta detención no debe durar más de 6 meses. Así es. La detención cautelar, nosotros tenemos 4 centros donde se pueden cumplir. El primero es Renaciendo, que está en Támara. El segundo es Jalteva, en Cedros. Tenemos otro centro de internamiento que se llama El Carmen, en San Pedro Sula. Y para las niñas infractoras de la ley, se llama Sagrado Corazón de María, que está ubicada en la colonia 21 de octubre de Tegucigalpa. Me llama poderosamente la atención que están diferenciados estos para salvaguardar también su integridad, ¿verdad?, en el caso de los menores. Sí, en primer lugar, por el interés superior del niño, nuestra intención es salvaguardar su integridad física y su vida. Si bien es cierto, el juzgado no administra centros de internamiento, pero sí con nuestra experiencia y la visión, identificando las cualidades del niño, que no es agresivo, que viene de un municipio, nosotros tenemos la opción de mandarlo a Renaciendo, Jalteva, El Carmen, y si es niña, forzosamente al Sagrado Corazón de María, en los casos que amerita la detención cautelar. Así es. Continuando con este proceso que usted muy bien nos está explicando, abogado Funes, ¿en qué momento se llega a la audiencia intermedia? El código establece que después de que se declaró al lugar la acusación y se vinculó al proceso al niño, hay un plazo de 30 días para celebrar una audiencia intermedia. En esta audiencia intermedia se lleva a cabo, se pueden interponer incidentes, nulidades y excepciones, se puede dictar un sobreseimiento provisional o un definitivo, igualmente se puede decretar un acto de apertura a juicio o debate y que el juicio continúe a la segunda etapa. Así es. ¿Cuál es la segunda etapa en este caso? La segunda etapa es el juicio oral y reservado.
Juicio a oral y diferencia reservado. de adultos que es juicio oral y público. El de nosotros es reservado por la confidencialidad que está establecida en nuestra legislación especial. ¿Existe alguna suspensión al proceso, abogado Funes? Existen esas como medidas alternas para llevar a cabo un juicio. Evitamos el juicio con una suspensión del proceso a prueba o una conciliación. Esto cabe en los delitos que no pasan de 9 años. Puede ser, un ejemplo, portación ilegal de armas, facilitación de los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas. Al no pasar esto de los 9 años, el Código establece que se lleve a cabo una suspensión del proceso a prueba o una conciliación en el caso que ameritara, y se le imponen reglas de cumplimiento al niño que no necesariamente es un internamiento, las cumple afuera de un centro de internamiento. Ya ve qué importante usted las explicaciones que nos realiza el abogado Miguel Funes, él como juez de letras de la niñez y adolescencia, para que usted conozca todo el proceso legal que se enmarca en este juzgado de la niñez y adolescencia. Recuerde usted, fiel televidente, que estamos en el tercer segmento y tradicionalmente le damos a conocer a usted nuestro segmento noticioso. Conozca usted los últimos eventos informativos del Poder Judicial de Honduras con estas notas que nos ha preparado el equipo de la Dirección de Comunicación Institucional. Adelante, veamos. Presencia de las más altas autoridades del país, el Poder Judicial de Honduras se inauguró las operaciones de los tribunales en materia de corrupción, circuito jurisdiccional compuesto por juzgados de letras, Corte de Apelaciones y Tribunal de Sentencia, que tendrán competencia territorial nacional. Con la instalación de estos órganos jurisdiccionales, Honduras se constituye en el primer país en Centroamérica y el segundo en América Latina después de Perú en contar con órganos jurisdiccionales para conocer específicamente los expedientes sobre corrupción pública. Para la conformación de estos juzgados se realizó un trabajo sin precedentes en la historia del Poder Judicial, tras el desarrollo y ejecución de un protocolo de selección que permitió la escogencia de las y los mejores profesionales que, de acuerdo a su idoneidad y meritocracia, desempeñarán los diferentes cargos en el circuito jurisdiccional en materia de corrupción. Estos órganos jurisdiccionales tendrán como competencia los delitos contra la propiedad, contra la economía, contra la administración pública, delitos financieros, delitos en administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones y sus penas y delitos forestales. El Juzgado de Letras en materia de corrupción de Tegucigalpa ejercerá su jurisdicción en los departamentos de Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Olancho y Valle, mientras que el juzgado con sede en San Pedro Sula, una vez que sea instalado, ejercerá su jurisdicción en los departamentos de Atlántida, Colón, Copán, Cortés, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara y Oro. Este órgano jurisdiccional con sede en Tegucigalpa estará conformado por 33 servidores judiciales, 8 en el Juzgado de Letras, 14 en el Tribunal de Sentencia y 11 en la Corte de Apelaciones. En esta distribución se encuentra un juez de letras, 4 jueces de sentencia y 3 magistrados de Corte de Apelaciones. El resto del personal es auxiliar como secretarios, receptores, escribientes, digitadores y de apoyo administrativo. Este acto fue presidido por los titulares de los 3 poderes del Estado y contó además con la presencia de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los representantes de las instituciones del sector justicia del cuerpo diplomático acreditado en Honduras, organismos de cooperación internacional, organizaciones de sociedad civil que abordan el tema, entre otros. Carlos Silva en Panorama Judicial Televisión con una edición de Jonathan Agostinis. Solo hay una manera efectiva y segura de frenar la extorsión. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Su llamada es confidencial y la reacción de las autoridades rápida y eficaz. Ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al cuarto y último segmento de Panorama Judicial Televisión. Antes de continuar en materia con este tan importante programa, le recuerdo a usted, fiel televidente, que puede ver Panorama Judicial Televisión los días sábados a la 1 de la tarde por Televisión Nacional de Honduras, los días domingos a partir de las 8 de la noche por Suyapa TV Educativa y los días lunes a partir de las 6 de la tarde por la señal de Canal 20 del Congreso Nacional Televisión.
Recuerde que somos el programa oficial del Poder Judicial de Honduras, donde le damos a conocer a usted todas las actuaciones de los diferentes juzgados. Tal es el caso esta semana que estamos en este importante tema con los menores de edad, ya que estamos hablando de la labor del Juzgado de la Niñez y Adolescencia del Poder Judicial de Honduras. El tema estadístico siempre es muy importante. No hay mora judicial, lo hemos conocido en este programa en el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, esto es muy importante. Abogado Miguel Funes, gracias por continuar con nosotros aquí en nuestros estudios. ¿Cuáles son las estadísticas que ustedes como juzgado manejan actualmente? Actualmente han ingresado al juzgado 375 casos, de los cuales 350 son niños y 25 son niñas. Aproximadamente a finales de año nosotros tenemos un ingreso total promedio de 500 expedientes. Dentro de ellos hay un expediente que puede traer 2 niños, 3 niños, 2 niñas, es variable, pero la media de expedientes es 500 al año. ¿Y estos son entregados a los 5 jueces que usted me ha mencionado? Son distribuidos equitativamente por orden de entrada. El 1 al juez 1 y el 5 al juez número 5, y sigue el ciclo hasta finalizar con sentencia o suspensión del proceso de apruebo o conciliación. Hasta ese momento nosotros damos por finalizado el expediente y ya podemos decir que lo remitimos a el Archivo General de la Corte Suprema de Justicia. Muy importante también la labor que realizan en este caso los defensores públicos. Están en permanente comunicación con ustedes, ¿verdad? Ya que están un juez, un defensor público para evacuar toda esta cantidad de casos que usted ha hecho referencia. Es importante esa distribución, pero lo más importante del tema de niñez es la sensibilización que se tiene con el equipo que labora en el tema de niñez. Digo que es lo más importante porque en la experiencia como juez de letra seccional no hay esa sensibilización. En materia de adultos, en los juzgados seccionales en el resto del país comprenderán que estamos encasillados con lo que establece el artículo 184 del Código Procesal Penal, qué delitos admiten medidas distintas a la prisión preventiva. En materia de niñez es totalmente diferente, pero eso nos da la experiencia que tenemos con tratar niños y niñas infractoras, que nos dice a qué niño se le amerita imponer una medida de internamiento y qué niño puede estar con su madre o su padre en casa, porque estamos de frente a ellos y son ellos vulnerables a situaciones que de repente ellos no la buscaron, sino que los indujeron a cometer X o Y infracción. En el segmento anterior usted me hacía referencia al juicio oral y reservado, que a diferencia de los adultos es juicio oral y público. ¿Qué determinación se puede llegar a tomar? ¿Existe sentencia, algún fallo cuando se realiza este juicio oral y reservado, abogado Funes? Sí, el proceso que se es elevado a juicio oral y reservado culmina con una sentencia. Hay una tendencia en nuestro juzgado que el 90% de las causas que llegan a juicio son dirimidas bajo la modalidad de estricta conformidad. Esto es porque el niño está consciente con sus representantes legales y defensor que efectivamente participó. Y la sanción que se le impone siempre es de acuerdo al grupo etario. El grupo etario está que de 12 a 13 años se le impone una sanción mínima de 3 meses a 3 años. De 14 a 15 años es una sanción de 4 meses a 5 años y la de 16 a 18 son 6 meses hasta 8 años. En base a la edad que tenga el niño, así va a ser proporcionar la pena que se le va a imponer. No es antojadiza ni es límite 8 porque el niño tenga 12 años. Es de acuerdo al grupo etario que el código lo establece así, el Código de la Niñez. Así es, muy importante estas explicaciones y estas aclaraciones también con todo este tema del juicio oral y reservado. Hay otras temáticas también con los menores de edad, abogado Funes, que se están presentando permanentemente a nivel nacional y esto tiene que ver con las autorizaciones para salidas del país. ¿Hay algunas regulaciones o qué se tiene que hacer al respecto para que los padres o los tutores tengan esta autorización de salida del país de los menores?
Esto está establecido en el artículo 102-A del Código de la Niñez y Adolescencia, el que claramente establece que para autorizar una salida del país a un niño debe comparecer el padre porque el otro padre o madre se la está negando. Entonces, al tener una patria potestad compartida, uno de los padres acude al juzgado, se le atiende, se le practica la entrevista y se señala en un plazo de 3 días la audiencia donde va a estar presente la fiscal especial de la niñez, un representante de la DINAF que garantiza también la protección y derechos del niño, y únicamente la autorización de salida del país se da con 3 requisitos: que tenga que salir a una gira de estudio, que vaya a una intervención médica quirúrgica y que vaya a algún estudio que no se encuentre en el país. Esto es cuando los padres o los tutores no se ponen de acuerdo, ¿verdad?, en cuanto a la salida del menor del país. Sí, cuando no se ponen de acuerdo por capricho o cuando el padre se fue fuera del país y desconocen el paradero y no dejó tutor del niño o no ha tramitado la suspensión o pérdida de patria potestad a favor del niño para que la madre, al tener esta patria potestad a favor de este niño, pueda sin ningún problema salir con el niño. Entonces, hay momentos que apremian la situación, como es normal en el juzgado, giras de estudio porque van a participar a un evento a Guatemala, Costa Rica, y le invitaron al colegio donde está el niño. Entonces el permiso apremia y el trámite de suspensión o pérdida de patria potestad le va a tardar más que ir al juzgado, que en 3 días le vamos a resolver una autorización de salida del país. Así es más rápido. Más rápido. Siempre en esta línea informativa existen alertas migratorias, ¿verdad? En el caso de los menores, ¿cuál es la situación o cómo se dirime estas mismas? El mismo procedimiento, el padre asiste al juzgado de la niñez a interponer la denuncia de que teme que su hijo vaya a salir del país porque la madre o el padre la amenazó que lo iba a llevar a los Estados Unidos o lo que esté en modo de ir a España. Entonces viene el padre que desconoce incluso el paradero del niño a interponer la denuncia de alerta migratoria. Nosotros en el plazo de 3 días resolvemos con la misma solemnidad de que está la fiscal, la representante de DINAF, para enviar un oficio a la Dirección de Migración y Extranjería indicándole que se resolvió impedir la salida de este niño a petición del padre porque existen motivos fundados que la madre se lo quiera llevar, por ejemplo, y específicamente que se le dé la protección en el caso que pase por un puesto aduanero, ya sea terrestre, marítimo o aéreo. ¿La alerta está para todas estas áreas entonces? Está vigente durante el niño tenga hasta que cumpla los 18 años. Y una vez que pase el tiempo y quiere salir, incluso ya ha cumplido 21 años y todavía está la alerta, tiene que venir quien la solicitó a pedir que esa alerta se quede sin valor y efecto. Nosotros somos garantistas de eso, que los padres que solicitan son los padres que deben de ir a quitarla. Y es muy importante además, porque dado el caso de que el padre se logre juntar con su menor de edad hijo y quiere salir del país y no ha retirado, en este caso la alerta, pues se encontraría con una disyuntiva. No, él la va a retirar, legal. Nosotros con gusto lo hacemos porque él ya está pidiendo que va a salir con su hijo. De repente son problemas de violencia doméstica momentáneos que tiene con la pareja, Sí. se solventa y se superan y el niño puede salir sin ningún problema, siempre y cuando el que la interpuso la solicitud sea quien la retire. Así es, muy importante. Existe también el tema del abandono con los menores de edad. No vamos a desconocer que esta situación ocurre en nuestra actual sociedad por diferentes motivos, pero el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, ¿cómo apoya en este tema del abandono? Con la reforma del Código de la Niñez en el 2013, el abandono se le dio la facultad a la Dirección de Infancia, Niñez, Adolescencia y Familia, que antes era INFA y ahora es DINAF, para que ellos sean los que en sede administrativa tramiten todo el proceso de abandono. Una vez que es declarado en abandono, cumpliendo los requisitos que establece el mismo código, la DINAF solicita al juzgado que declare el abandono judicial. Entonces el abandono tiene 2 etapas, el administrativo y el judicial. Con la sentencia que el Juzgado de la Niñez emite, que se dan los presupuestos para declarar en abandono a un niño o niña,
es que con esa certificación ya puede iniciarse trámites de que un niño sea solicitado en adopción. Así es. Esto, lo que es adopción, es también en instancia administrativa en la DINAF. Ya se presenta ante DINAF. Ante DINAF. Pero lo que da origen a esto es una sentencia judicial que le emite el juzgado de la niñez. Así es, muy importante. Cuando nosotros estamos abordando estos temas de bastante interés general para todos los padres de familia que somos y que van a llegar a ser, es importante conocer este tema de los menores de edad, pero lamentablemente el tiempo en la televisión apremia, abogado Funes. Nosotros quisiéramos continuar ejemplificando con ustedes, pero pueden llegar al juzgado de la niñez y adolescencia. Estamos conscientes, seguros de que el personal que labora ahí, porque conocemos de su capacidad y de su buen actuar, los van a atender del mayor gusto. Abogado Miguel Funes, nosotros aquí en Panorama Judicial Televisión tenemos una tradición, y es que le consultamos siempre a nuestro entrevistado por su experiencia personal profesional. ¿Cuánto tiempo tiene usted de ser servidor judicial? 6 años de ser servidor judicial, 3 años en Amapala como juez de paz y juez de letras en la misma ciudad, puerto de Amapala, 2 años en el juzgado de letras seccional de Nacaome y 1 año y medio en este juzgado de letras de la niñez, el cual me ha sensibilizado mucho para tratar este tema de niñez. Y creo que también fue importante que fuera en el área penal con los adultos, para hasta ahora en la parte de los menores, y tener ese balance, ¿verdad? A veces de comprensión de cómo ocurren las cosas. Comprensión de proceso y terminología. Correcto. Varía un poco y las penas son más bajas para materia de niñez. Así es. Abogado Miguel Funes, muchísimas gracias por haber venido a Panorama Judicial Televisión. Gracias por la invitación y estamos dispuestos a compartir cualquier otro tema relacionado con niñez que nos inviten. Así es, y le tomamos la palabra y le daremos a conocer a usted, fiel televidente, más temas que tienen que ver con los menores en nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes por el placer de su atención. Será hasta la próxima semana en otra emisión de Panorama Judicial. Que estén bien.